En este caso particular, nosotros estamos diciendo que vamos a enseñar aquello que amamos, pero la didáctica es siempre la misma o va cambiando. Obviamente, a medida que van cambiando los niños, cambiando los maestros y además cambiando los saberes que socialmente son interesantes para la comunidad, va modificándose la didáctica. La didáctica no es la misma. Por lo tanto, y esto es algo que siempre charlamos con nuestros alumnos, aquellas cuestiones que fueron verdad absoluta hace 5 años, hoy ya no lo son. ¿Por qué? Y porque los niños han cambiado. Si no, estaríamos pensando que la historia se congeló y que vamos a trabajar exactamente igual en el transcurrir de los años. Las que son más grandes, como yo, recordarán de actividades vinculadas con la lógica piagetiana, con las cuestiones de clasificación y seriación que en el nivel inicial habían tomado su principal motivo de trabajo. Y cómo esto se fue modificando a partir del tiempo, pero no porque sea una moda, no por una cuestión pendular de vamos para un lado, vamos para el otro, sino por la necesidad de que este niño, esta niña, aprenda mejor. Esto tiene que ver con lo matemático. Ahora, nos planteamos esta cuestión de, ¿y dónde está el problema? Problema. Cada vez que pensamos en matemática, estamos pensando y asociamos la matemática con la resolución de problemas. Se discute sobre esto un montón, hay montones de definiciones sobre qué es un problema, qué no lo es, cuándo el problema es problema para un sujeto, cómo hacer para que este problema sea significativo para la mayor cantidad de sujetos. Esto es, podemos hablar un montón. Lo que vamos a intentar hacer durante esta mañana va a ser comprender por qué, si no hay un problema dentro de la actividad que le planteamos a los niños y a las niñas, para el quehacer matemático esto no tiene demasiado interés. Vamos a pensar en lo general y en lo particular. Desde lo general, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque lo general nos permite tener un marco sobre el cual trabajar en todos los niveles y modalidades. Esto es, si lográramos pensar en un enfoque común en relación con la resolución de problemas a lo largo del nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, facilitaríamos ese atravesarlo del alumno a lo largo de todos los niveles y modalidades. No se trata de uniformar, se trata de pensar la mejor manera en que construir esos aprendizajes. ¿Por qué pensamos en problemas? Pensamos en problemas porque la matemática se inventó para eso, se inventó para resolver problemas. Problemas de la vida cotidiana del hombre, en algún momento, que después de haber resuelto esos problemas cotidianos, como puede ser la medida de un terreno, alguna distribución de algún otro tipo de elemento, constituyó eso en su objeto de estudio particular. Esto es, desde ese contexto que le dio sentido, partió para luego hacer un estudio del objeto en particular. Esto quiere decir entonces que si queremos hacer didáctica de la matemática, tendremos que tomar ese formato del quehacer para instalar adentro de las salas, para instalar adentro de las aulas. Tal fue así que los problemas, desde las épocas que comenzó la educación, siempre fueron incluidos dentro de la currícula de matemática. En algunos momentos fueron incluidos para una cosa, en otros momentos fueron incluidos para otra. Recordemos enfoques de tipo incitativo, en los cuales había que establecer un nexo muy fuerte entre los alumnos y los maestros, y que con estos problemas se buscaban las situaciones vividas, situaciones que estén remitidas a lo que a los chicos les interesaban. Este enfoque, si bien vino a resolver otras cuestiones, como pueden ser los enfoques normativos, donde el alumno estaba solamente presente y era el docente que estaba a cargo de todos los saberes, vino a resolver estas cuestiones, sin embargo, adoleció de algunas cuestiones, que vino a resolver otro enfoque,
que desde hace por lo menos 20 años en nuestro país es el que está circulando. Y el que viene de la mano de los contenidos, los diseños jurisdiccionales, los NAP, los cuadernos para el aula, un enfoque. Muy bueno conocerlo, saber cómo se denomina para poder empezar a pensar en esta articulación que estamos buscando hacia dentro del nivel y hacia los otros niveles. ¿Cómo denominamos a este enfoque? Denominamos a este enfoque enfoque apropiativo. La misma palabra nos remite a la cuestión en relación con la resolución de problemas. Problemas que permitan provocar en los niños, en este caso, en los niños y en las niñas, provocar esa necesidad de aprender alguna cosa que pueda venir a resolver un problema que es planteado. Este enfoque hace que el maestro se transforme en un buscador de contextos. Un buscador de contextos, ¿qué significa? Un buscador de problemas que le den sentido a los conceptos que quiere construir. En este sentido, vamos a ir buscando ejemplos, porque me parece que es la mejor manera en que todos podamos entendernos. Si no, resulta en una declamación de triadas didácticas y de ubicación de alumnos, de maestros, de saberes, que obviamente no está mal, pero que necesitamos que se haga carne en cada una de las salas. Para eso, vamos a empezar por plantear una primera cuestión. Nos vamos a ubicar dentro de uno de los ejes que trabajamos en el nivel inicial, que es el eje medida. Desde ese eje vamos a plantear desde dónde poder encontrar un contexto que le dé sentido a la circulación de un saber. El planteo que vamos a hacer es el siguiente. En esta habitación hay demasiadas cosas. Vamos a tener que acomodarlas de alguna forma. ¿Cómo podríamos acomodarlas? Y para eso necesitaríamos traer un armario. ¿Ese armario dónde está? Y lo tenemos en la otra pieza, pero es tan pesado, está tan lleno de cosas, que la verdad tendríamos que ver primero si entra en el lugar en donde lo queremos ubicar para después poder traerlo. Esta situación que yo estoy planteando y dramatizando, como muchas que vamos a seguir dramatizando a lo largo de la mañana, tiene que ver también con una dramatización que en la sala se puede producir. Una dramatización que a distancia para los nenes podríamos producir desde, por ejemplo, un Zoom o una videollamada. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos provocar a la búsqueda de la posibilidad de comparar entre dos longitudes. La longitud de ese armario que está en otro lado, no está dentro de esta sala, con el espacio que yo tengo acá dentro de la sala. Entonces decimos, fantástico, nos vamos a ocupar de hacer esto. Vamos a ver si vamos a poder ubicar el armario en este lugar. Vamos con las manos, tomamos las dos manos de esta manera, nos ubicamos frente al armario y tratamos de tomar la medida de este armario que tenemos en este lugar. Lo traemos a nuestra sala y, oh, caramba, parece que las manos se nos han movido. Me parece que este no es un buen método para poder descubrir si este armario entra o no entra en esta habitación. Bueno, ¿saben qué? Vamos a disponer de otro material. ¿Saben qué tengo? Lo único que encontré acá en casa, encontré un elástico. Esto está buenísimo. Capaz que voy, lo mido con esto, después vengo y me fijo si entra o no entra en este lugar. Obviamente, el elástico no es el mejor material para lo que nosotros querramos hacer. Se estira, se desestira. No me sirve. ¿Será posible entonces que vaya con este trozo de cartón y que tratemos de ver si el armario me puede llegar a entrar dentro de esta habitación? Vamos con este pedazo de cartón, traemos a la habitación. Uy, pero el armario era más grande que esto. Yo lo tuve que poner 2 veces para ver si me entraba o no me entraba. La acción puede continuar. Como esto me resulta algo poco práctico, en vez de usar esto,
resulta que encontré en la sala un material que es bastante conocido por algunos, no tanto con otros, como son los bloques lógicos. Mm, qué bueno, los bloques lógicos son excelentes para poder ir ubicando y como el armario es bastante más grande que mi bloque lógico, lo voy a ubicar uno al ladito del otro para ver cuántos me entran. Y entonces después puedo comunicarle a alguien que de los rectángulos grandes entraron 8, venir a la habitación, medirlo efectivamente y ver si entró. ¿A qué me quiero referir con esto? Que terminada esta actividad podemos sacar alguna conclusión entre todos vinculada con si yo quisiera saber si un objeto es más largo o más corto que otro, podría utilizar algún otro objeto para comparar. Observemos esto. No es lo mismo iniciar la actividad diciendo, ¿podemos ver cuántas manitos nuestras entran en el banco? Esa actividad, si bien aparece como una situación problemática, en realidad no plantea un problema, sino un desafío para el que lo recibe, que lo va a realizar, que no tiene por qué no realizarlo, puede entender cómo hacerlo, puede ver si va a colocar una a continuación de otra, si va a iterar de alguna manera con las manos de los compañeros, cómo comparar si la mano es más grande o más chica. Es decir, podemos plantear una serie de cuestiones en relación con esto, pero el problema que dio sentido a la medición no estaba. Directamente partimos por el uso de una unidad no convencional de una medición indirecta de un objeto, dejando de lado todo ese contexto previo que le dio sentido a poder ubicarnos en el problema sobre el que estamos hablando. El enfoque apropiativo tiene esta característica. Busca contextos en donde se puedan plantear determinados tipos de problemas. Planteado el problema, busca diferentes formas de resolverlo y, fundamentalmente, al terminar la situación o al darla por un pequeño cierre, propone preguntas que den lugar a lo que se denomina una institucionalización. Esto es, a un pequeño cierre donde saquemos algunas conclusiones y que nos permitan, realizada la actividad nuevamente, utilizar esas cuestiones en el nuevo problema. Por supuesto que ustedes estarán pensando, pero ¿y en el nivel inicial esto es posible? ¿Podemos hacer estos cierres? Por supuesto que sí. A ver, no estamos pensando en la descontextualización que va a poder hacer seguramente la escuela primaria cuando, después de contar en sucesivas oportunidades, descontextualice el objeto, número, y lo trabaje dentro de algún tipo de actividad para después volverlo nuevamente a ubicar dentro de un problema. En el nivel inicial, esos cierres están a cargo siempre de este docente que está mediando, porque es el docente el que tiene la intención de construir el saber. Nuevamente, otro desafío. ¿Qué hacer en épocas de no presencialidad? Y probablemente ya podríamos ir adelantando algo. Si proponemos un juego, si proponemos algún tipo de actividad en casa, seguramente esa actividad va a tener que venir terminada, cerrada, con algún tipo de pregunta que haga que los nenes y las nenas reflexionen sobre eso que estuvieron haciendo. Vuelvo a decirles, no es una reflexión de tipo absolutamente metacognitivo del proceso realizado. Evidentemente no. Es una situación en la cual uno pone al otro en condiciones de decir, ¿cómo se hizo para ganar en ese juego? ¿Vos ganaste? ¿Te parece que ganaste de alguna manera que fue la misma que cuando jugaron la vez anterior? Bueno, este tipo de preguntas permiten, en el enfoque apropiativo, poder llegar a trabajar sobre un determinado contexto y realizar determinados cierres. Muy bien, esto dentro del nivel inicial es posible. Ahora, veamos para después, para la escuela primaria, esto es lo que va a facilitar el tránsito y la articulación.
porque en ese sentido, dentro de la escuela primaria, vamos a poder pensar en objetos de estudio descontextualizados. ¿Está bien? Seguimos pensando. Seguimos pensando y decimos entonces, problemas dentro del nivel inicial. Perfecto. ¿Dónde los podemos plantear estos problemas dentro del nivel inicial? ¿En qué contextos? En general, manejamos tres contextos diferentes. Un contexto que tiene que ver con las situaciones rituales, que en este caso, además de situaciones rituales, son situaciones domiciliarias. Ahora vamos a pensar en una en particular. Otro contexto que son los proyectos en los cuales podemos involucrar a los chicos, desde cómo hacer una huerta, cómo plantear la visita a una panadería, cómo organizar alguna cuestión dentro de la sala que tenga que ver con experimentar sobre algo. Y una tercera situación en donde vamos a referirnos a juegos específicamente diseñados con la intención de apropiarse de algún saber. Vamos por las situaciones rituales. Pensamos en situaciones como cuáles. En particular, la situación ritual más común que estamos conociendo es la situación en la toma de asistencia diaria. La toma de asistencia, si bien en una situación ritual, no necesita transformarse en un ejercicio. Fíjense, problema versus ejercicio. No necesita transformarse en un ejercicio. El ejercicio que implica la reiteración diaria exactamente de la misma rutina. Son rutinas en el jardín y ese nombre a veces no es demasiado interesante para poder pensar en problemas, pero vamos a pensar que dentro de la toma de asistencia diaria se plantean determinados tipos de problemas, como cuáles no siempre realizar el conteo de la misma forma, no siempre ubicar a todos los compañeros en el mismo lugar. Podría ser que un día lleguemos a la sala y todas las sillas estén ubicadas en forma de como si fueran los asientos de una tráfica y haya que ir ocupando los asientos y están todas las sillas de todos los nenes y las nenas. Y cuando llegamos nos ubicamos en las sillas y solamente mirando si sobran sillas nos damos cuenta cuántos nenes faltaron. Y a veces es más fácil contar cuántos faltaron que cuántos vinieron. A veces no, porque justo ese día llovió y vinimos muy pocos. A lo mejor podemos tomar asistencia por mesa. Y en cada mesa, cada grupo de niños puede ubicar en un número cuántos nenes y cuántas nenas vinieron en esa mesa. Y después pegarlos a todos esos números en un determinado lugar y hacer un recuento más generalizado de cuántos niños y cuántas niñas están presentes. Ahora, el objetivo de esta actividad es desarrollar estrategias de conteo. ¿De conteo de qué? De conteo de objetos desplazables en principio. Por eso estos nenes tocan la cabeza y van contando, van moviendo a los niños hacia otro lado. O contamos los cartelitos de los nombres de los nenes que están en una pizarra. O buscamos algún otro elemento que nos sirva para contar. Estamos en casa. Esta actividad ritual no la podemos realizar porque en casa todos los días no tenemos a todos los compañeros y las compañeras para poder contar. Entonces pensamos, si el objetivo es contar y registrar lo contado, podríamos implementar algún otro tipo de actividad que tenga que ver con que todos los días, al empezar las actividades, vamos a registrar algún conteo. ¿Cuál, por ejemplo? Y podríamos buscar por la casa objetos de algún determinado tipo y decir cuántos encontramos de alguno. Pero resultaría así como tedioso. Vamos por la casa buscando cosas. ¿Qué podemos buscar? Platos, vasos, cucharas, baldosas, alguna otra cosa. Podríamos hacer al revés. Si el objetivo que estamos buscando es el recuento de colecciones, entonces, lo que podríamos plantear sería, por ejemplo, pensar en tener un dado, ahora ya vamos a hablar en relación con el dado algunas otras cuestiones, tener un dado, arrojar el dado, y una vez que vemos el número que apareció en el dado, hay que transformarnos en cazadores de colecciones. Vamos a transformarnos en buscadores de objetos. En este caso, en el dado, aparece el número 3
Y entonces decimos, vamos a buscar 1, 2, 3 objetos que podemos buscar en la casa, que pueden ser, no sé, por ejemplo, encontramos 3 cucharas. Vamos a tomar nuestro cuaderno y en el cuaderno vamos a escribir el número 3, dibujar las 3 cucharas, dibujar los 3 puntos del dado y al lado dibujar las cucharas, escribir la palabra 3. Fíjense que el cuaderno lo podemos ir incluyendo dentro de la actividad como una bitácora de lo que estuvimos realizando ese día. Si realmente queremos realizar recuentos todos los días, también podemos tener un mazo de cartas, sacar alguna de las cartas, ver el número y entonces buscar por toda la casa a ver si encontramos esa cantidad de algún objeto en particular. Podríamos ir haciendo el desafío cada vez más complicado. Esto es, ¿nos acordamos cuántos habíamos buscado ayer? Buscamos en el cuaderno del día de ayer cuántos objetos habíamos encontrado en algún lado en la casa y en el día de hoy vamos a agregar uno. Esto, lejos de ser la estrategia ni el descubrimiento de una maravillosa actividad, lo que me pone en condiciones a mí como docente es de pensar en, voy a proponer alguna actividad que día a día me permita que estos nenes recuenten colecciones de objetos, que registren cuánto estuvieron, cuánto se contó, que tenga esto, es un juego, es una actividad que puede ser entretenida, pero en realidad se podría a lo mejor transformar en juego si la persona que está con el niño haciendo esta actividad propone que hecho bien esto, se acredite un punto y a lo largo de toda la semana se puede ver cuántos puntos sacó. Esto es, se puede transformar en un juego. Pero cuidado, pensemos que la intencionalidad la estamos dando nosotros, los papás, los hermanos, las personas que están jugando con el nene en casa o la nena, no saben cuál es nuestra intencionalidad. Entonces, tiene que estar pautado cómo realizar esta acción. Esto es, todos los días, antes de empezar a hacer las actividades, vamos a tirar el dado, proponerles que busquen algún objeto por la casa y que registren en el cuaderno cuánto se registró, cuánto se encontró. Una vez que se registra, al día siguiente vamos a hacer tal otra cosa. Esto es, esto tiene que estar pautado. En la sala, esto es mágico, es magnífico. Podemos hacer el seguimiento permanente de lo que va sucediendo. A la distancia, la cuestión a veces se nos complica más, pero cada uno puede mandar o en papel o en mensaje de WhatsApp o de alguna otra manera puede estar mandando estas consignas para que se realicen en casa. Perfecto. Pensamos en una situación ritual como esta. Y pensamos en un juego. ¿Por qué pensamos particularmente en juegos? Porque los chicos al momento de querer jugar, quieren ganar, ponen estrategias que no estarían poniendo en otras condiciones y sobre todo porque a nosotros nos permite ir dándole distintos, digamos, enriqueciéndolo de distintas maneras. Nos permite proponerlo desde lo más elemental, como puede ser un juego que vamos a proponer ahora, hasta otras situaciones cada vez más complejas que no van en la complejidad en cuanto al orden de numeración que vamos a incluir, porque queremos que estos chicos sepan decir más números. La complejidad no está dada por el orden numérico, la complejidad va a venir dada por las distintas tipos de tareas que podemos realizar en relación con esos números. En particular si son números, si son formas geométricas, si son objetos que habrá que comparar en medida. En cada uno de los casos vamos a ir pensando en que será un buen juego aquel que me permita plantear un problema que pueda ser enriquecido de alguna manera a medida que se vaya jugando en distintos días. Estamos buscando situaciones inéditas y esto es una característica de los problemas. Se comprende que un juego, muchas veces para los chicos, representa placentero seguir jugando muchas veces el mismo juego una vez que aprendieron a jugarlo. Fantástico. Ahora, necesitamos que además en el día a día aparezcan pequeñas diferencias, pequeños obstáculos para ir saltando, porque así estamos preparando para ampliar este contexto.
¿Nos entendemos? El juego me permite eso. Para poder pensarlo en concreto, vamos a plantear un juego. Este juego que vamos a plantear ahora admite diferentes variables, admite la presencia de los niños jugando en la sala, pero vamos a hacer el ejercicio de querer jugar con cada uno de ustedes que en este momento están viendo esta presentación. Para jugar este juego, fundamentalmente se necesita tener un dado. Este dado, si estamos jugando en la sala, obviamente que lo tenemos a mano y lo tenemos disponible. Para poder jugar en casa, vamos a tener que mandar, junto con todos los materiales que vamos a mandar a los nenes, un desarrollo plano de un dado para poder construirlo. O proponerle que lo compren. O quizás en la bolsa de todos los materiales que teníamos para trabajar en la sala en forma presencial, a lo mejor habíamos comprado dados también. Bueno, las posibilidades son muchas. Cuando uno se enfrenta con un dado por primera vez, uno lo primero que hace es, obviamente, observarlo, empezar a ver qué características tiene. Nos podemos focalizar en principio en que el dado es diferente de otro cuerpo, como por ejemplo este, que es un cuerpo que no me permitiría en principio construir un dado, capaz que sí, después lo podríamos pensar, pero que es un cuerpo que tiene caras planas, y podríamos entrar ahora a ver todo lo que podríamos decir de este dado. Todo lo que yo puedo decir de este dado podría ser objeto de un encuentro con los nenes, si es que no es en forma presencial lo que estamos haciendo, podríamos ser objeto de un Zoom, contar a ver qué sabemos nosotros de este dado. En principio, que tiene 6 caras. En cada una de las caras hay puntos. ¿Cuántos puntos? Y podríamos dibujarlas a cada una de estas caras. Y podríamos dibujarlo en el cuaderno. Y tomar el cuaderno y dibujar cada una de las caras. Pero ojo, no hay que repetir ninguna. Vamos a ir copiando las caras del dado. Cada uno sabrá si copiar las caras del dado, además va a venir implicado con la consigna de el 1, el 2, el 3, o sea, en orden los números, si los chicos ya los conocen, y si no los conocen, de alguna forma de no repetir las caras. ¿Podemos mandar una fotocopia para pegar en el cuaderno en la que aparezcan los cuadraditos para dibujar las caras del dado? Cada uno evaluará cuál es el interés en la intencionalidad de la acción. Yo generalmente me inclino por permitir que cada uno produzca, porque para eso está el cuaderno, para producir mis propias intervenciones. Cada uno produzca de la manera que le sea posible el formato de la cara. Puede ser que a alguno se le ocurra con el dado contornear el formato, la forma de la cara y después dibujar el punto adentro. Puede ser. Cada uno podrá hacerlo como sea. Ahora, fíjense nuevamente, si la consigna va a ir a casa, la consigna va a tener que ser clara. Esto es, tomar el dado y dibujar cada una de sus caras. En el cuaderno como cada quien le parezca. De paso nos vamos dando cuenta de qué lado se toma el cuaderno, cómo se dibuja. El cuaderno tiene hojas lisas, hojas a cuadro. Bueno, no lo sabemos. En ese cuaderno vamos a dibujar todas las caras del dado. Muy bien, hasta acá no hay juego. Empezamos a pensar en el juego. ¿Cómo vamos a jugar a esto? Este es un juego muy particular que implica que toda la gente comprenda que no se pueden hacer trampas. ¿Por qué? Y porque yo no los estoy viendo en este momento a cada uno de ustedes en sus casas y cada uno de ustedes es dueño de hacer trampas. ¿Por qué? Y porque quiere ganar, porque en el juego la idea es ganar. No solamente sabemos que vamos a aprender alguna cuestión vinculada con la matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este juego es un juego de apuestas. Hay que apostar con los dedos de una mano qué número creen ustedes que va a salir cuando yo tire mi dado sobre la mesa. Pero esto es muy difícil. No, particularmente muy difícil nos resulta, porque si yo voy a pensar
en que el dado tiene 6 caras, tengo 6 posibilidades. Claro, pero me dijeron con los dedos de una mano tengo que apostar. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, en principio, si yo quiero apostar al número 3, mi mano va a tener que indicar este número. Y cuando yo tire el dado, cada uno de ustedes va a ver si el número que salió en el dado es el mismo que el que ustedes están apostando con los dedos. Vamos a hacer alguna jugada de prueba. Tengo mi dado, acá en mi ustedes no ven, yo les voy a ir diciendo qué número va saliendo, les voy a ir mostrando. Vamos a ir probando primero. A ver, tiramos el dado sobre la mesa y en el mismo momento en que yo tiro el dado, cada uno de ustedes va a tratar de apostar qué número cree que va a salir. Entre paréntesis, si esto lo estamos jugando en la sala, obviamente que esto tiene muchos otros condimentos, pero estamos jugando a la distancia. No sabemos qué es lo que está haciendo el otro, pero estamos tratando de cargar de intencionalidad esta acción. Por ahora, el que va a jugar a esto, lo único que tendrá que ver es si puede poner en coordinación la cantidad de dedos que está mostrando con el número que está saliendo en el dado. Entonces, vamos a ir pensando en eso. Yo voy a hacer alguna jugada de prueba primero, para ver si cada uno de ustedes puede adivinarlo. ¿Qué hago si adivino? Y tengo que tener a disposición algunas fichas, moneditas, tapitas, algún material, como para sacar uno cada vez que acierto. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a tirar el dado y cada uno de ustedes va a apostar. ¿Qué número cree que va a salir? Entonces digo, bueno, a ver, todo el mundo hace sus apuestas. Tiramos el dado y salió el número, ajá, puedo decirlo o no decirlo. Ustedes lo ven, comparan los dedos que ustedes han colocado. Por ejemplo, una persona que colocó los dados así, perdió. Si en cambio colocó así el dedo, ganó. ¿Cuál dedo? Cualquiera. Lo importante es que en este caso en particular estamos asociando la cantidad del dado con la cantidad de dedos. Perfecto. Muy bien. Hacemos otra jugada de prueba. Tiramos el dado nuevamente y este es el número que sale en el dado. Con este número en el dado vamos a ver quién ganó. Y así vamos tomando las fichas. ¿Cuántas veces jugamos? Si este juego está planteado para jugar en un Zoom con todos los nenes, nosotros controlamos la cantidad de veces que vamos jugando. Si el juego va a casa para poder jugar, el juego va a tener que ser jugado, por ejemplo, por tiempo. Vamos a jugar todas las tiradas posibles en 10 minutos, 15 minutos, 5 veces, o podemos jugar hasta que alguien consiga 5 puntos, es decir, 5 fichas. Perfecto. En este juego estamos poniendo dedos y puntos del lado en correspondencia para poder saber si hemos obtenido tantos como. Pero cuando terminamos de jugar queremos saber quién ganó. Entonces tenemos que ver cómo hacer para poder conseguir saber esto. Este juego lo podemos jugar la cantidad de veces que querramos. Ahora, si en un determinado momento vamos a hacer intervenir alguna otra variable, como por ejemplo, hoy no vamos a usar fichas, vamos a usar un papel y un lápiz y cada uno va a anotar como pueda si acertó o no acertó. Nos están quedando algunos lugares oscuros, como, ¿qué pasa si yo tiro el dado y repentinamente sale este número? Digo, pero yo con una mano nunca puedo lograr que me quede este número. Y bueno, habrá que ponerse de acuerdo entre los que estamos jugando qué vamos a hacer si en algún determinado momento surge este número, pero no antes de jugar, después que estamos jugando, porque así, durante el juego, nunca salió el número 6, a mí no me va a dar de interés saber qué es lo que voy a hacer con ese número. En cambio, si en un determinado momento sale el 6, será momento de ponerse a discutir qué hacemos. Para el 99% de todos los niños a nivel inicial con los que hemos jugado este juego, el 6 implica punto para todos. En algunos casos, hay algunos grupos de chicos
que intentan hacer cosas como esta. Cuando hago esto, esto quiere decir que le aposté al 6. Son variantes, no hacen al juego, pero observemos una cosa. Muchas veces hemos notado que se habla del juego como una oportunidad para respetar un reglamento. En realidad el juego es para todo lo contrario. El juego es para desarrollar autonomía de pensamiento, para poner en juego estrategias, no para respetar reglas solamente. Ahora, si es que hay que poner reglas, qué bueno, pongámoslas nosotros a todas las reglas que sean posibles, de manera de dar esta autonomía a que se pueda ir desarrollando. Muy bien. Jugamos este juego primero, si estamos jugando, lo pasamos para que jueguen en casa. Pueden jugar ¿cuántas personas? Una, dos, cinco, la cantidad que quieran. Podemos jugar con todos los nenes en un Zoom. Cada uno apuesta, nosotros mostramos el dado. Si juegan en familia, pueden ir cambiando los roles del que tira el dado. Entonces, primero va a tirar el dado uno de las personas que juegan, después del otro, y cuando dé toda la vuelta, termina el juego. Podemos tomar un montón de decisiones. Obviamente, reitero, esas decisiones tienen que estar absolutamente descritas para quién va a jugar con el niño, porque la intencionalidad la tenemos nosotros. Sabemos que estamos jugando a esto para que va a corresponder cantidades con números, sabemos que estamos tratando de desarrollar la lectura, la escritura de algunos números en los registros, no la tiene la persona que está jugando con ellos en su casa, pero es indispensable que el conteo en esta etapa del nivel inicial se vaya desarrollando. Muy bien. Jugamos entonces varias veces, encontramos un montón de posibilidades, de variantes, pero acá acontece algo muy importante. Yo no los estoy viendo a ustedes, pero yo sé que hay gente que cuando yo recién tiré y saqué el número 5, su apuesta había sido esta. ¿La ven? Había apostado a este número. Y cuando yo dije número 5, hizo esto. Ah, sorpresa, apareció un dedo más. Y porque lo tenía doblado, porque yo sabía. Evidentemente, siempre va a aparecer la posibilidad de que alguien haga una trampa. Esa trampa, en este caso, no vamos a aplaudir que la gente haga trampas, pero vamos a pensar en esto. Si hizo la trampa es porque ya está un pasito más allá y ya se dio cuenta de que del 4 al 5 hay un solo dedo que tengo que agregar. Entonces, a la vista de que hay gente que hace trampas, ya no vamos a jugar más con los dedos. ¿Por qué? Y porque los dedos son fáciles de cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a apostar? Vamos a apostar tomando un papel y escribiendo el número sobre un papel. Perfecto. Yo puedo escribir el número sobre un papel de esta forma, puedo escribir el número así, puedo escribir el número de esta manera, puedo escribir el número de esta manera. En realidad, y esto en una sala de nivel inicial que estuvimos jugando, nos encontramos con que algunos de los chicos venían a preguntarnos, a ver, ¿cómo hacer para apostarle al 4? Porque le querían apostar al 4, pero no sabían cómo escribirlo. Algunos nenes intentaban escribir la palabra 4, los mandamos a la banda numérica para que busquen el número, no lo encontraban, no sabían cómo hacer. El dibujo del 4 en el dado, por ahí no se les había ocurrido, porque estas opciones son opciones que vemos, pero no que proponemos. Y entonces nos acercamos a una mesa y una de las nenas había ubicado sus 3 dedos arriba de un papel, se los había contorneado con una fibra y levantó el papel con los 3 dedos contorneados, porque evidentemente todavía no podía hacer la correspondencia con los 3 puntitos del dado, ni tampoco con el número 3. Entonces se le ocurrió que como se jugaba con los dedos, perfecto, podemos hacer eso. Son diferentes opciones para poder pensar en las variables que se van incluyendo en este juego. Ahora, importantísimo.
Después del juego, dijimos, tenemos que seguir preguntando cosas. ¿Cómo qué? ¿Quién gana en este juego? Y el que acierta más cantidad de veces. ¿Y cómo se hace para ganar? ¿Se puede hacer de alguna manera? Este no es un juego de estrategia, este es absolutamente un juego de azar. Por lo tanto, para poder saber qué número va a salir, no tenemos más que esperar a que el número caiga, salvo que nuestro dado por ahí esté trucado y salga más veces un número que otro. Qué bueno hacer un registro de qué números fueron saliendo para ir viendo cómo este dado se comporta. Muy bien, ahora, ¿qué otro tipo de actividades podemos proponer para continuar? Les propongo observar, les voy a compartir, en este momento les voy a compartir una pantalla para que observemos qué otras actividades podríamos realizar, qué otras actividades podríamos realizar. Bien, analizamos entonces, vamos a analizar este juego. En este juego intervinieron los dados, pueden intervenir cartas, porque las apuestas se pueden hacer a partir de cartas, si es que no quiero escribir números en papeles. ¿Está? Montones de posibilidades. Ahora bien, terminado el juego, se nos ocurre, por ejemplo, plantearnos cuál fue el problema que fue planteando el juego. Problemas. ¿Qué problemas se plantearon? Se planteó el problema de saber si el número de mis dedos coincide con el número del dado. Se planteó el problema de saber quién fue ganando, de cómo registrar. ¿Este juego forma parte de una secuencia? Y bueno, esto que estamos mostrando acá es una ayuda a memoria para darnos cuenta si realmente este juego tiene valor desde el punto de vista matemático, porque lo que estamos haciendo es construyendo un aprendizaje a partir de una secuencia didáctica. ¿Es un juego solo? Digamos, ¿el juego se mandó como una actividad suelta o forma parte de una secuencia? ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, la secuencia y la intencionalidad de la secuencia la plantea el docente en la sala o fuera de la sala. Por lo tanto, el problema que vamos a plantear tiene que estar planteado en forma de secuencia. Esto es, primer problema, poder copiar. ¿Será posible copiar cada una de las caras del dado sin repetir ninguna? ¿Será posible saber qué número sale? ¿Será posible? Está importantísimo. Oportunidades para hablar, escuchar, leer y escribir que permite este juego. A ver, cuando comenzamos a jugar, tiramos el dado y observamos el número que había salido. Podemos pensar que esto tiene que ver con leer. Hicimos que el chico diga qué número había apostado o el número que salió, porque allí aparecería la oportunidad de hablar o de escuchar. Si no, este juego se puede escuchar, se puede jugar sin hablar. ¿Escribimos algo? ¿Qué escribimos? Y escribimos el puntaje. Perfecto. Ahora, en cada juego que vamos a plantear, habrá que ver si no es que todas las actividades que estamos proponiendo plantean problemas siempre hacia determinados tipos de esta competencia, siempre hacia el hablar y escuchar, siempre hacia el leer y cuando hacia el escribir y producir. ¿Está? Esto, digamos que como para pensar en cada momento del juego, cómo diseccionarlo para poder ver cada una de estas posibilidades. ¿Qué le permitiría aprender este juego? Obviamente que esta es una cuestión que tenemos que plantear desde el principio. Esto es, nosotros nos planteamos que este juego puede servir para hacer conteo de colecciones, para comparar cantidades, para representar cantidades, para identificar números y cantidades a los que remiten, para comparar, interpretar y producir escrituras numéricas. Estos contenidos están sacados del diseño de la provincia y nos remiten a determinados aspectos que fuimos trabajando en este juego. ¿Son los únicos? Por supuesto que no, porque cada uno de ustedes va a tener alguna otra intencionalidad. A lo mejor
quisieron plantear dentro del juego la posibilidad de que el dado se tire desde determinada distancia y había que contar en pasos dónde me ubicaba para tirar el dado, por ejemplo. Nuevamente, eso va a formar parte de los contenidos. ¿Quiere decir que con este juego ya hemos desarrollado el contenido conteo de colecciones presentes? Obviamente que no. Esto es parte del contenido de este juego que se va a seguir reiterando y sobre todo vamos a ir pensando otras variables que se pueden incluir. ¿Qué nos interesa registrar del juego? A lo mejor en el juego de hoy nos interesa registrar el número al que le fui apostando, lo voy a registrar en el cuaderno. Además, vamos a registrar en el cuaderno quién ganó, que me lo puede escribir alguien si yo no lo sé escribir todavía. Pero fundamentalmente mi pregunta viene para cómo mediar para que este chico entre en el juego. En este juego en particular, la provocación a la escritura es muy fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Provocamos a escribir los números cuando no hay otra manera de poder comunicarlo al otro sin hablar y necesitamos de ese papel para poder comunicarlo. Todos estos juegos, nuevamente, tienen su cómo jugar en casa. En casa hay dados, será una posibilidad. En casa no hay dados y tendremos que construir uno, esta será otra. ¿Qué tipo de dado vamos a construir? ¿Cómo lo vamos a enviar? Hay otros dados que también me puedan servir para jugar en casa. Existen este tipo de dados con otros números que avanzan más allá del número 6, que sí nos pueden llegar a interesar como para poder utilizar en alguna otra actividad. Se los propongo porque son dados comprables en librería y que sirven como para también seguir jugando en casa. Ahora, nos vamos a ubicar en situaciones intencionales para continuar este juego, además de las preguntas. ¿Cómo seguimos? ¿Jugamos con dos dados? Esta posibilidad, a ver, ¿jugamos con dos dados? ¿Será posible? Vamos a analizarla. Si juego con dos dados, las posibilidades de apuestas van a ser desde el número 2, porque el número 1 no va a salir nunca con dos dados, hasta el número 12, claro, pero de 2, si quiero jugar voy a tener que jugar con las dos manos. Podemos intentar jugar con dos dados y entonces, como siempre nos pasa, entonces pensamos que además de todo esto vamos a trabajar transformaciones aditivas. Yo no lo aconsejaría, porque la cantidad de posibilidades que hay de números que salgan con el dado va a ser tan grande que casi ningún nene va a acertar. Ustedes piensen en esto. Con un dado de 6 puntos, tenemos 6 posibilidades de números que salgan en el dado. Si el dado, vamos a tener dos dados, por supuesto que facilitamos el conteo, el sobreconteo y un montón de otras acciones. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con que la cantidad de números a los que se puede apostar es tan grande que probablemente en muchas de las jugadas ningún chico saque ningún punto y por lo tanto pierda interés el juego. Entonces, jugar con dos dados a veces habría que analizarlo. Otra cuestión que sí permite avanzar en cuanto a otras posibilidades es registrar en un tablero. Registrar en un tablero como cuál, como este. El tablero es el paso siguiente. Fíjense, si uno puede pensar en la secuencia, primero pensamos en tomar fichas para saber cuántos puntos me saqué. Después estoy pensando en un papelito o el cuaderno en el cual vamos a hacer marcas de la manera que a cada uno le parezca para ver cuántos puntos saqué y comparamos entre todos. Una tercera forma es registrar en un tablero. A registrar en un tablero también se aprende. Fíjense, yo tengo que entender que en cada una de las tiradas mis puntos van en la primera columna. En este caso yo jugué con mami y vamos a poner los puntos en la segunda. Pero si son 5 personas las que están jugando, obviamente que este tablero habrá que ampliarlo. La posibilidad de usar tableros justamente no es el punto 1 de la secuencia, pero es un buen lugar para poder ir avanzando en cuanto a la secuencia. Podremos pensar en el cuaderno también en situaciones como estas. Situaciones en las cuales vamos a escribir en números
los números del dado y además vamos a dibujar los números que correspondan a cada una de sus caras. Evidentemente, para estas actividades no nos va a quedar otra opción que mandar una copia para pegar en el cuaderno. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no es mala palabra que peguemos una copia en el cuaderno. La idea es que haya producción sobre eso. Esto es, si nosotros quisiéramos que los nenes unan con una línea numeritos para que aparezca una figura, obviamente que esos numeritos los tenemos que aportar nosotros, no de otra forma. Es una posibilidad. Ahora, también tiene que haber producción personal en ese cuaderno. Otra posibilidad, por ejemplo, sería plantear lo que se llaman jugadas simuladas. En una vuelta había 3 nenes. Los 3 nenes le apostaron a estos números. Esos 3 nenes ya sabían escribir los números. Tiramos el dado y salió este número. ¿Ganó alguno? Vamos a redondear el que ganó. Son situaciones que parecerían remitir a cuestiones que acontecen en la escuela primaria. Sin embargo, acá es importante empezar a plantear el nexo, empezar a pensar que algunas de las cosas que primero sucedieron en el terreno de lo vivencial, se discutieron, se hablaron de todas las formas posibles, ahora las estamos mediando también en el terreno de lo representado. Pero, ¿y de dónde podemos copiar los números en orden? Porque yo quiero copiar los números y no sé de dónde. Los podemos copiar de un almanaque, por ejemplo. Los números en orden los podemos copiar de un taco calendario, como este que está acá. Los podemos copiar de ese lugar de donde sacamos los números cuando estamos esperando en la farmacia o en la verdulería. Los podemos copiar de las páginas de un libro de cuento cualquiera. Tomo el libro y observo que los números están ubicados uno a continuación de otro en cada página. Entonces, si yo quiero escribir el número 4, tengo que saber contar hasta 4, en principio recitar, luego enumerar, contar hasta 4 y buscar la página 4 de ese libro y tener la suerte que justo ese número esté escrito, porque esa es otra cuestión. A veces los números no están y hay que intervenir. Los puedo copiar en general de una banda numérica. Banda numérica, esta banda numérica. Banda numérica tira de números escritas desde el 1. Acá aparece hasta el 11 porque era el único número que alcanzaba dentro de la filmina, pero podríamos pensar en que esa banda numérica se extienda tanto como el calendario o cualquier número que a uno se le ocurra, no es representativo. Ahora bien, no de esta manera. No estamos pensando en una banda numérica cuando aportamos con este tipo de materiales. Primero, porque está el 0. A ver, nadie cuenta desde el 0. Si yo voy a contar cuántos objetos hay, digo 1, 2, 3. Y la banda numérica se usa así. Yo quiero saber cómo se escribe el 3 y digo 1, 2, 3. Este es el número 3. Lo copio. De esa manera, si yo voy a tener una banda que empieza en el 0, obviamente no voy a poder llegar hasta el 3, sino hasta el 2. Por otro lado, me aparecen otras bandas numéricas, como estas, que son muy bonitas, que hay dinosaurios, caracoles, pero ustedes imagínense a un nene intentando copiar estos números, gordos, con mucho borde, con dibujo. Yo que no sé cómo son los números, encima tengo que copiar todo esto que viene alrededor. O como estas, en donde intentan hacer recordar los números a partir de alguna representación. Algunos números son muy conocidos, el 2 de los patitos, el 4 de la silla, algunos otros no tienen ninguna significatividad. Fíjense, por ejemplo, la de los anteojos, que me representa un número que obviamente los anteojos están ubicados de otra manera y el 8 quedó acostado. En realidad, todas estas bandas aparecen en un montón de lugares, pero si nos estamos refiriendo específicamente a las bandas en las cuales nosotros queremos hacer referencia, son estas tiras de números en donde la maestra, el maestro, fue el que escribió el número para que lo copien de una manera, digamos, adecuada. ¿Podemos pensar en que cada nene se haga su banda en su casa? Por supuesto que sí. Esto sería fantástico, porque entonces cada vez que quisiera escribir un número, podríamos ir comparando el número de la banda con el número que está en el calendario,
representarlo de alguna forma. Y entonces tenemos la posibilidad de que produzca sus propias escrituras numéricas. Otras actividades. Podríamos jugar este otro juego, el juego de la invasión de colores. Este juego aparece en los cuadernos para el aula. Estamos buscando juegos que, en este caso, me amplíen el repertorio de números a utilizar, pero en realidad sigo trabajando con un dado. Imagino que la mayoría de ustedes conocen este juego. Es un juego en el cual se juega con un dado, puede tener un dado cada equipo o cada chico, o puede ser un solo dado para los dos. Cada uno de ellos tira el dado y pinta tantas cuadrículas como número haya salido en el dado. Fíjense que en el caso anterior nosotros marcamos con los dedos, marcamos con una carta, ponemos 3 palitos. Acá producimos, pintamos una parte de este tablero. Pasamos el dado al otro compañero, el otro compañero pinta la cantidad que le corresponda. Así nos vamos pasando el dado hasta que llegamos a un lugar en donde no se puede seguir avanzando. Ahí habrá que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? Si saco un número que me paso, ¿sirve? ¿Tengo que volver para atrás? Bueno, estas cuestiones se decidirán en el momento de jugar, pero lo más interesante de todo, ¿cómo sabemos quién ganó? Si están ahí pegados, no son como las fichitas que yo tenía para jugar a los dedos y los dados, que podía contar cuántas fichitas, podía observar sobre la mesa que uno tenía más o menos que otro. Acá la cuadrícula está toda pegada. Nuevamente, esta es la secuencia que estamos pensando. Tengo que contar sobre algo que está pegado, que no es desplazable, pero como en un jardín uno de los nenes me dijo, nadie te dijo, señor, que no podés agarrar una tijera y recortar las partes y entonces te quedaron todas separadas. Esto, ¿a dónde me lleva? Me lleva a pensar a que si uno de los nenes tuvo la mala suerte que siempre le salieron números chiquitos y el otro le salieron todos números grandes, y la comparación es directa, uno sacó 7 lugares pintados, el otro sacó 15, obviamente ya sabemos quién ganó. Ahora, si la representación está muy al borde una de otra, esta opción de cómo los comparo me puede venir por el lado de yo ya sé contar, voy a contar hasta ese número y voy a ver qué número salió. Y yo cuento, y cuento hasta el 12. Mi compañera cuenta, y cuenta hasta el 13. Y yo sé si el 12 es más o es menos que el 13. Y esto sería un tema interesante para pensar. ¿Dónde está el 12 en la banda numérica? ¿Dónde está el 13? ¿Cuál está antes? ¿Cuál está después? Pero si recortamos cuánto usó cada uno, entonces podemos saber enseguida quién tiene más y quién tiene menos. Avanzamos en el orden de la comprensión de distintos problemas. Obviamente con dados. El juego de la mini generala, obviamente, también es otro de los juegos más interesantes para poder plantear. Nuevamente, con la mini generala se puede presentar esto de una mini generala doble. Este juego está muy desarrollado dentro del diseño jurisdiccional como para poder verlo, pero a lo que voy es, ¿podemos incluir otro dado para jugar a la mini generala? Esto también será oportunidad de jugar y pensar a ver cuánto tiempo dura el juego con 2 dados, para poder pensar qué números son los que van a quedar registrados en este lugar. Pero acá sería una opción, por ejemplo. También podemos mostrar un registro de puntaje, por ejemplo, como este, y mandar este registro de puntaje de 2 nenes que estuvieron jugando. Y entonces queremos saber quién ganó y entender por qué Anita escribe así, por qué Tomás escribe de esa manera. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué a veces hace cruces y a veces hace palito? ¿Es lo mismo hacer cruz que hacer palito? ¿Cuento igual? ¿Cómo cuento cuando hay números? Este es otro avance más. Entonces, fíjense, tenía fichas arriba de la mesa, tenía un papel o un cuaderno donde registrar mi puntaje. Tenía una grilla en la que anotar el puntaje de todos los que jugaron. Tengo ahora un registro de alguien que jugó y quiero ver quién ganó como actividad para proponer, para discutir. Fíjense que es una actividad que parte del terreno de leer lo que está escrito, hay que poder leer lo que está ahí para poder decir qué es lo que está pasando. Estamos en el leer y en el escribir.
Finalmente, podemos pensar en otros juegos, como por ejemplo el juego de la oca. Podemos jugar, podemos tirar y simular algunas tiradas, pensando en un juego de la oca que en principio pueda ser como este. Esto es, escribir cada uno de los números en un papel, ponerlos todos uno a continuación de otro y después que me aparezca este juego de la oca, que en realidad es el mismo. Juego de la oca que puede tener en el intermedio algunas opciones para avanzar, retroceder. En todos los casos, estamos pensando siempre en una secuencia en la cual hay de antemano, de antemano, estamos pensando en un formato en el cual los números comienzan a aparecer desde la oralidad en situaciones de comunicación a otro y luego aparece la escritura. Por supuesto, siempre en una porción. ¿Cuál es esa porción? Y esa porción será decisión de cada uno de los docentes y hasta por ahí no más. Porque nosotros podemos proponer una determinada secuencia, esto es, trabajar los números del 1 al 9. Para la primera actividad, no, mejor vamos a usar los números del 1 al 6. ¿Por qué? Y porque vamos a jugar con un dado. Entonces, así juega el juego de la oca, no me va a poder salir más que un 6. Entonces yo tengo que poder contar casilleros hasta el 6. Una vez que podamos avanzar hacia más numeración, avanzaremos, si del 1 al 6, luego del 1 al 9, del 1 al 15, ¿por qué al 15? Y o al 16, el 16, que ya tenemos el primer número que nos va dando una conciencia fonológica de la regularidad, esto es 16, 17, 18, es una posibilidad de jugar con otros números más grandes, del 1 al 30, del 1 al 50, del 1 al 100. Esto no tiene borde, porque una vez que los chicos descubren la regularidad en lo que se dice, necesariamente siguen avanzando con el orden de numeración. Entonces, no es lógico pensar que vamos a trabajar hasta el 30 y se terminó. Lo que vamos a desarrollar son memoria sobre los nombres de los números hasta el 15, porque no hay otra forma de conocerlos, y de ahí en adelante una memoria sobre la regularidad y los nombres de los nudos, esto es 20, 30, 40. ¿Será relevante esto para pasaje al primer grado? Obviamente que si en el primer grado ya vamos a contar con un nene que puede contar, justamente vamos a poder avanzar hacia otras cuestiones. Esto es, si un nene ya sabe contar, ¿esto qué quiere decir? Que supo recitar la serie numérica ordenada, que no se salteó, que pudo recitar y decir, yo sé contar hasta 4 y para en 4. Yo sé contar hasta 25 y no para en 25 y sigue de largo porque todavía no guardó en su memoria el 25, habrá que ayudarlo a hacer eso. Un nene que luego pudo enumerar, es decir, que no salteó y no repitió nada, que pudo contar, y entonces recién ahí va a estar en posibilidades de sobrecontar, esto es, contar a partir de. ¡Wow! Es una estrategia, es una competencia, mejor dicho, que los chicos adquieren bastante tiempo después. Por lo tanto, habrá que preparar el terreno para que esto suceda. En el intermedio van apareciendo la necesidad de comunicar no solo en forma oral, sino también en forma escrita. ¿Qué cosa? Y las porciones de números que uno ya conoce en forma oral. Aparecerán los números escritos. Aparecerá la necesidad de trabajar sobre una banda numérica. Podríamos enviar esta banda numérica a casa para que vayamos copiando y registrando esta serie. Esto sería una posibilidad, sin duda. Ahora, no necesariamente porque en el cuaderno aparezcan actividades con números escritos, esto implicará que la secuencia anterior ya haya sido cumplimentada. De eso tenemos que ser nosotros los que tenemos que resguardar esta posibilidad. Por eso, si uno se va a poner a pensar en qué tipo de juegos qué tipo de problemas
vamos a proponer a los niños en el nivel inicial, ya sea en la presencialidad o en la no presencialidad, siempre lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué problema le está proponiendo a los chicos esta situación? Ese problema es susceptible de ser enriquecido, ampliado, achicado de distintas maneras. Esta es la necesidad que estamos planteando. Hay una secuencia sobre la que vamos a trabajar. Esa secuencia no es solamente por agrandamiento de número, sino que esa secuencia va a tener que venir de la mano de distintas opciones que se van presentando, ya sea en forma oral o escrita, para mandar a casa, pero no solamente para mandar a casa ahora que estamos en época de no presencialidad permanente, sino para mandar a casa cuando estemos en tiempos de presencialidad y querramos seguir jugando. Tenemos la ventaja de poder jugar en la sala, por supuesto, pero en este caso en particular nos estamos remitiendo a buscar estrategias que sirvan para ahora que estamos en casa, pero también para la vuelta, para retomar esa estrategia en la sala y continuar con esa acción. Esto no es más ni menos que lo que desde toda la vida, desde el tiempo que existen, nos están proponiendo los núcleos de aprendizaje prioritario. Nada más y nada menos que eso. Estamos pensando en, tal cual como lo dicen los núcleos de aprendizaje prioritario, reconocer y usar en forma oral y en forma escrita porciones significativas de números. ¿Para qué? Para resolver y plantearse problemas en diferentes funciones, para comunicar y usar y representar relaciones espaciales, describir posiciones relativas de objetos, formas geométricas, explorar las funciones y los usos de la medida y de los números para medir. De esto es de lo que se trata, poder enfocar dentro de un problema la actividad matemática. Tenemos hasta acá el planteo inicial. No sé si tenemos alguna pregunta, algo que quiera comentar. Buenísimo. Mira, primero, antes de seguir, me mandé una macana cuando empezamos. Me avisaron mis compañeras, yo le comentaba a Beatriz que cada vez que hacemos un vivo, a mí algo me pasa por obviamente no ser experta en las comunicaciones en vivo. Y puse cuando empezamos y te presenté una placa que era de otro webinar y no el tuyo, así que perdón, No importa, no importa. no me di Mientras cuenta. escuchaba, Eran está bien. parecidas, sí, no, igual te presentamos bien, pero claro, la placa dice ambiente natural, bueno, un papelón, perdona a todo el mundo. Y sí tenemos dos preguntas. Primero, muchos comentarios sobre la claridad de la exposición y, digamos, valorizando esta cuestión de haber dado tantos ejemplos que se pueden utilizar en este contexto, que por ahí es un poco lo que estamos necesitando los que todavía están en la sala queriendo trabajar con los chicos y las familias. Bueno, hay una pregunta que ya una colega respondió, pero te la voy a transmitir de todas maneras. Preguntan, dice que nombraste las variantes y las variables didácticas y que quiere saber si la variante siempre es una variable didáctica. A ver, vamos a ubicarnos. Una variable didáctica va a tener que ver con alguna cuestión que dentro de todas las posibilidades que nosotros le vamos dando, tiene que ver con mi intencionalidad, sobre todo. Por lo menos desde ese lugar lo menciono yo. Probablemente algún otro pueda mencionarlo desde algún otro espacio, pero para mí, cuando yo particularmente hablo de variable didáctica, estoy pensando en una secuencia intencionalmente diseñada de alguna manera en la cual yo hago incluir una variable. Mi variable didáctica va a tener que ver con mi intencionalidad. Los juegos tienen variantes, usar un dado, usar el otro. A veces esto puede ser una variante. Para mí la variable didáctica específicamente tiene que ver con una secuencia didáctica que yo estoy pensando, en la cual puedo hacer intervenir o un elemento o el otro. Les muestro algo que puede ser interesante.
El dado común y corriente, que tiene constelaciones, como por ejemplo esta, me sirve además como para poder recordar la constelación. Y esto sería un plus que me ofrece este dado. Yo no incluiría como variable didáctica dentro de esta actividad esta variante, como puede ser, por ejemplo, este dado. Este dado es un dado fabricado, también casero, en donde no existe la posibilidad de utilizar la constelación. Entonces, yo no lo incluiría como variable didáctica dentro de esta actividad. Por lo menos desde ese lugar yo lo estoy mencionando. No sé si estará explicado. La otra, Genial, no, no volvieron a escribir en el chat, así que se ve que ha quedado clara. La otra pregunta, Paula dice, ¿cómo adecuamos las actividades matemáticas grupales cuando el grupo presenta muchas diferencias en los saberes lógico-matemáticos? Textual te ah, la leo. me encanta, me encanta. Primero, saberes lógico-matemáticos. Atención, saberes matemáticos y saberes lógicos. Primera cuestión, pensemos en que desde dónde nosotros estamos viendo que presentan diferencias en cuanto a lo que los chicos pueden, digamos, las competencias que van teniendo. Una primera cosa que vamos a pensar es, todas las salas son heterogéneas. En todas las salas seguramente va a haber un nene que la mamá le enseñó a contar hasta 100 y cuenta. Otro nene que nosotros decimos 1, 2 y se queda callado. Esto es, esta diferencia tiene que ver con el conocimiento o el uso que tiene de los números. Muy bien, después pensamos en lo lógico. Conocimiento que tiene de los números. Una actividad, digamos, una forma de atender a esto que a mí en los juegos matemáticos me parece fundamental, súper interesante, es poder formar grupos en los cuales se juegue al mismo juego, pero, por ejemplo, en este caso, con dados diferentes. Dados diferentes elegidos adecuadamente. Por ejemplo, en una mesa podemos ubicar a todo este grupo de nenes que juegan y que todavía los números para ellos no son demasiado significativos y que hasta el 3 seguramente cuentan. Entonces, van a jugar este juego con un dado que tiene un número 1, un 2 y un 3. Y en las otras caras, un 1, un 2 y un 3. Solo vamos a jugar del 1 al 3. En la otra mesa, los nenes van a estar jugando con un dado común. En la otra mesa, los nenes van a estar jugando con un dado con números. En vez de tener los puntos, un dado con números directamente. Y vamos a jugar en cada mesa, la consigna es la misma, la actividad es idéntica, tienen que apostar con los dedos, pero el dado es diferente. ¿Los chicos lo saben? No lo saben. Nosotros los hemos ubicado a propósito de esta manera. Ah, pero si siempre los vamos a ubicar de la misma manera, entonces este grupo siempre va a ir más adelante. No, 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 porque lo que pensamos es esto. Una vez que jugaron, que entendieron la mecánica del juego, que todos pudieron hacer esto, lo que vamos a hacer es, uno de las nenes de una de las mesas, vamos a rotarlo a la otra mesa y el otro a la mesa siguiente. Y así vamos a cambiar algunos de lugar y vamos a volver a jugar al mismo juego. Epa, yo cuando estoy en tu mesa digo, pero este dado no es igual que el dado que yo tenía en mi mesa. ¿Por qué? Porque el dado de mi mesa tenía 3 números y este dado tiene más. ¿Cómo se juega con este dado? ¿Quién le explica esto? Y alguno que está en su mesa. Dice, pero ¿cómo que no es igual tu dado que mi dado? El otro que estaba en el grupo que tenía los dados comunes pasa al de los números, le pasa lo mismo. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que una posibilidad muy interesante en los juegos matemáticos tiene que ver con estas cuestiones de una situación que puede ser tomada en los distintos grupos, siempre con el mismo juego, sin cambiar el juego, siempre con la misma actividad, pero modificando el dado, de manera que a medida que vamos transcurriendo, vamos cambiando de lugar los chicos en los distintos grupos, se pueda lograr la interacción entre pares. No es lo mismo que yo le diga, observen este dado que tiene números, a que el compañero le diga, este dado, los números los sacaron de allá de la banda, de ahí los copiaron, yo estoy seguro, y por eso los pusieron acá. Podemos incluir otro tercer, cuarto dado, en donde haya puntos y además números. Bueno, son posibilidades. Ahora, cuidado,
con que siempre los mismos chicos estén en los mismos grupos. Esto requiere sí o sí la rotación de los grupos y la ubicación de los chicos jugando en distintos espacios. Esto con respecto a todo lo numérico. Respecto de lo lógico, en general, los avances en ese sentido se van a venir dando a partir de los razonamientos que se pueden hacer sobre los números y no antes. Desde distintos tipos de escuelas nosotros hemos tenido opciones en las cuales en algún momento se trabajó desde lo lógico para después llegar a lo numérico. Nosotros acá estamos partiendo de lo numérico para incluir lo lógico. Nadie puede dudar que un sujeto no tenga que clasificar o seriar. Sin embargo, nosotros vamos a clasificar y seriar en la vez que vamos usando los números. Entonces, por eso ahí lo de la palabra lógico se me escapa. Interesante. En este sentido, también está muy bueno si en la sala están incluidos algunos niños que tienen algunas capacidades diferentes, incluirlos en distintos grupos permanentemente para que sea el otro el que le pueda manifestar esto. ¿Cómo cambia el juego en este caso? Podemos cambiar las cartas, cambiar los dados, la longitud del tablero para jugar a la oca, porque sabemos que hay un grupo que es más rápido, otro grupo que es más lento, pero nuevamente, disponemos diferentes y después vamos rotando. Va a llegar un momento que los chicos se van a dar cuenta de esto que estamos haciendo en la sala, que estamos cambiando los tableros, las cartas, los dados, hace a que entre ellos hablen de matemática. ¿Algo más? Clarísimo. Ah, mira, había otra pregunta, pero se relaciona con, creo que ya un poco la respondiste, que tenía que ver con trabajar con la heterogeneidad, con los grupos donde haya algún alumno que sea más experto que pueda ayudar al otro. Me parece que un poco también lo respondiste recién. Está, está. Y no hay más preguntas, solamente, a ver, no, no hay más preguntas aparentemente. La verdad que, bueno, compartimos con mis compañeras que estamos en comunicación mientras vamos escuchando lo que va apareciendo en el chat sobre la claridad, y lo que se rescata por ahí también de lo que fuimos leyendo es esta posibilidad de contar hasta con algunas propuestas para llevar a la práctica en este contexto que tenemos hoy. Así que Seguramente quedan montones de otras cosas interesantes que se podrían contar. O a lo mejor necesidades particulares de cada uno de los docentes que están participando de este espacio. No duden en comunicarse con la Dirección de Educación Inicial para que se comuniquen. Yo seguramente varitas mágicas no tengo, pero en este transcurrir por tantas escuelas, uno como que va tomando de un lugar para llevar al otro y puede proponer a lo mejor una estrategia que en algún otro sitio dio buen resultado para poder trabajar en otro que a lo mejor intercambia con ese los materiales que construyó. Esto, digamos, que me parece que es una de las mejores formas de hacer circular los conocimientos didácticos que permanentemente todos los docentes están construyendo y que no registran en ningún lado, porque seguramente muchas de las compañeras, los compañeros que están escuchando, tienen experiencia muy interesante sobre cómo hacer para jugar a determinada cosa en la no presencialidad con los nenes en casa. Qué bueno que sería que podamos hacer un banco de estrategias que cada uno pueda ir usando, porque esto en realidad no está escrito en ninguna parte, es lo que se escribe todos los días en la sala. sí, seguro. Comparto esto de que lo que sabemos, que el conocimiento hay que compartirlo. Creo que estamos en un momento justamente en el cual es hasta una necesidad hacerlo. Siempre recalcamos esto de trabajar con otros, compartir lo que sabemos, nutrirnos de lo que otro sabe. Es como el momento ideal para, si no lo veníamos haciendo, para ponerlo en práctica. Me gusta la idea de compilar por ahí propuestas que se hayan llevado a la práctica en este contexto, o que no se hayan llevado a la práctica, pero ideas que surjan para compartir con otros colegas. Así que también invitamos a los que están escuchando ahora y a los que se sumen después, una vez que esté colgada en la página la charla, que si tienen propuestas interesantes para mandarnos, pueden hacerlo al correo de la dirección de nivel.
por ahí lo que te vamos a pedir después, porque han dejado ahí un mensajito, tal vez algunas referencias bibliográficas que preguntan por ahí Sí, alguna está mismo, bibliografía. si querés, te doy alguna hora, ¿te Dale, parece? dale, dale. Dale, genial. Bueno, en principio no podemos alejarnos de la lectura de los cuadernos para el aula, que me imagino que todo el mundo ya, los cuadernos para el aula de nivel inicial, todos ustedes lo deben Sí, conocer y los deben haber trabajado. ¿Qué pasó con los cuadernos para el aula? Tenemos solamente algunas cuestiones en relación, no se olviden que esto ya tiene unos años y seguramente va a meritar una reescritura en algún momento porque habría que avanzar hacia el eje número, el eje medida. En cuanto a bibliografía, hay dos autoras que son Edith Weinstein y Adriana González, que escriben para Homo Sapiens, una de las editoriales, también han escrito en algún momento para otras editoriales, que escriben mucho sobre nivel inicial, en particular uno de los libros que ellas trabajan, han escrito que tiene que ver con la planificación en el nivel inicial a partir de secuencias didácticas. Por supuesto que tenemos nuestro trabajo en didáctica de Claudia Broidman, que es una especialista en didáctica de la matemática, que ha publicado para distintas editoriales. Toda la colección de la editorial Novedades Educativas, en particular, toda una gran recopilación de proyectos y actividades que se llamó De 0 a 5, excelente, como para sí. poder tomar de ahí ideas para plantear nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque está trabajado desde especialistas que realizan proyectos y a su vez le incluyen algunas cuestiones vinculadas con la teoría de esto. Ahora, no se olviden que nosotros estamos encuadrados dentro de este enfoque apropiativo sobre el que estábamos hablando. Entonces, los autores de didáctica son aquellos que están trabajando en este enfoque. ¿Hay alguno que no trabaje este enfoque acá en la Argentina? No. También tenemos todo lo de Ana María Bressan y todos sus libros de novedades educativas. Particularmente hay uno muy interesante que es un libro de alfabetización numérica súper interesante que abarca desde los 4 hasta los 8 años. Muy interesante porque ahí podemos ver actividades de articulación entre niveles, que ha tomado como recopilación de muchas otras actividades que andan circulando por allí. No, por ahora estas son las que me acuerdo. Después, si a alguno le interesa, mando para la dirección general algún listado general de otros textos que se puedan tomar. La Dirección de Currículum de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires publica permanentemente actualizaciones curriculares que son muy interesantes sobre nivel inicial y sobre primer ciclo. Yo creo que todos los maestros de nivel inicial deberían tener una lectura por lo menos de aquello que hace a la matemática en particular, porque bueno, es mi objeto de trabajo, para el primer ciclo, así como todos los del primer ciclo, lo del nivel inicial, para poder, digamos, articular desde las estrategias. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí tenemos un panorama, un abanico de posibilidades de lectura. Sí, nosotros lo que hacemos después, por ahí sí nos contactamos por mail y a la gente que está escuchando y mirando, le contamos, publicamos todo en un aula virtual que tienen los directivos de todas las escuelas de la provincia con nosotras y en general cuando tenemos algún link, alguna documentación o algún título, lo publicamos en la caja de texto del webinar. O sea, abajo vamos a ir poniendo lo que vos nos envíes, Ah, para que perfecto, así perfecto. está al alcance de todo el mundo la idea, porque no solamente participan docentes de Chubut, hoy vimos que, bueno, tenés muchos seguidores, hay mucha gente de Santa Fe también, así que, bueno, la idea es que, si bien nosotros lo pensamos para los docentes de Chubut hacerlo en vivo es un poco también para que lo puedan tomar quienes lo necesiten, siguiendo la línea de compartir lo que se sabe y lo que se genera, ¿verdad? Así como nosotros tomamos de otro lado, ofrecemos lo que generamos a otros. Te agradecemos este momento, este encuentro, este espacio. La verdad que se pasó rapidísimo el tiempo. Fue muy dinámico, muy claro y bueno, vamos a seguir en contacto porque como ya la semana pasada adelantó algo
René y ya empezamos a difundir ahora sí, después de que lo comentara. Vamos a estar organizando un congreso de educación inicial y bueno, Beatriz va a estar dictando un taller en ese congreso, así que bueno, ya... Específicamente vamos a trabajar sobre, vamos a dejar de lado, no por todo el tiempo, pero vamos a focalizarnos sobre medida y espacio en el taller que vamos a trabajar en el Congreso. Genial, así que bueno, esperamos a los docentes de Chubut en ese taller. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, seguimos en contacto, no te vayas. Bueno, chao, hasta luego.